Bendiciones, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza. Vamos a seguir con el estudio bíblico. Estamos en el arrepentimiento y el bautismo. Seguimos con la lección número 4. Es el bautismo en agua. Les voy a dar las respuestas rápidas porque son varias preguntas y para que no se alargue el video. Les recomiendo que en las citas bíblicas que yo les vaya dando, ustedes lo lean en casa para que respondan con sus propias palabras y le entiendan aún mejor al estudio. Ok, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué ocurrió a aquellos que recibieron el mensaje de Pedro? Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2:41. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Hay que leerlo para que lo podamos comprender. Pregunta número 2. ¿Qué hicieron los hombres y mujeres que creyeron en el mensaje de Felipe? Lo vamos a encontrar en Hechos 8:12. Se bautizaron hombres y mujeres. Hay para los que tengan duda, no niños. Se bautizaron hombres y mujeres. Amén. Vamos con la pregunta número 3. Después de oír las buenas nuevas sobre Jesús, ¿qué quiso hacer el etíope eunuco? En Hechos 8:35-36 nos dice que él quiso ser bautizado. Pero como les digo, vayan a la Biblia y lean las citas bíblicas para que den una mejor respuesta ustedes a las preguntas, ¿sí? Más que nada para que las puedan comprender. Ok, vamos con la pregunta número 4. Jesús dijo a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. ¿Qué les dijo que hicieran con esos discípulos? Lo vamos a encontrar en Mateo 28:19-20. ¿Cuál es la respuesta? Que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que los enseñaran a guardar sus mandamientos. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos que hicieran con los discípulos. Amén. Bueno, en el Nuevo Testamento presenta las cuatro ilustraciones siguientes para ayudarnos a entender el bautismo en agua. ¿Ok? En Romanos 6, del 4 al 5, nos enseña lo que es la sepultura y la resurrección. Pueden leerlo con toda confianza y en casita. Primera de Corintios 10, 1 al 2. Es capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Nos enseña el cruce del Mar Rojo. En Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12, nos enseña lo que es la circuncisión. Amén. Y en Primera de Pedro capítulo 3, verso 20 al 21, nos enseña lo que es el diluvio. Entonces, estas son las 4 ilustraciones del bautismo en agua, que viene siendo la sepultura y la resurrección, el cruce del Mar Rojo, la circuncisión y el diluvio. Amén. Nos vamos a la pregunta número 5. Pablo compara el bautismo cristiano con un entierro. Para ser sepultada la persona primero debe de morir. ¿A qué debemos de morir antes de ser bautizados? En Romanos 6, del 1 al 3, nos dice que debemos de morir al pecado. Amén. Entonces, nos vamos con la siguiente pregunta, que es la 6. Dice,
El paso de los israelitas por el Mar Rojo es una ilustración del bautismo para nosotros. ¿Por qué estaban los israelitas huyendo de los egipcios? Esto lo vamos a encontrar en Éxodo 2, del 23, del capítulo 23. Y también vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 9. Es importante que lo leamos para que podamos entender el mensaje. ¿Ok? Dice, ¿por qué estaban huyendo los israelitas de los egipcios? Éxodo capítulo 2, verso 23 y Éxodo capítulo 3, verso 7 al verso 9. Estaban huyendo a causa de servidumbre y de la opresión. ¿De parte de quién? De los egipcios. Por eso es que estaban huyendo. Amén. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué ocurrió a los egipcios? En Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, verso 22 al verso 28, dice que las aguas del mar volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que habían entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno solo. Amén. Fue cuando los israelitas estaban cruzando el Mar Rojo, que se abrió el mar, ¿sí? Entraron por el mar como en seco. Entonces, el mar se cerró una vez que los israelitas habían cruzado el mar, se cerró y quedó todo el ejército de los egipcios dentro del mar, y no quedó de ellos ni uno solo. Es importante que lo leamos. Recuerden, es en Éxodo 14, del 22 al 28. Ok, vamos con la pregunta número 8. Pablo dice que el bautismo es como la circuncisión, aunque no hecha por manos humanas, sino una circuncisión espiritual hecha por las manos de Jesús. Amén. ¿Qué se elimina en esta circuncisión espiritual? ¿Qué es lo que se elimina? En Colosenses 2, verso 11 al 12, nos dice que se elimina el cuerpo pecaminoso. Amén. Es importante que leamos, porque yo les estoy dando solamente respuestas rápidas y ustedes pueden ir comprendiendo un poco, pero es necesario que ustedes lean la Biblia y den una respuesta más completa, que queden ustedes un poco más satisfechos de lo que se está hablando. Amén. Bueno, vamos con la pregunta número 9. ¿Qué dijo Pedro que simboliza el diluvio? Lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Amén. Dice que el diluvio simboliza el bautismo. Amén. Vamos a leerla allí en casita para que lo podamos entender completo, lo que es Primera de Pedro 3:21. Pueden leer a partir del 13 hasta el 21 para que lo podamos comprender mejor. Amén. Vamos con la pregunta número 10 y ya sería la última pregunta. ¿Ok? ¿Qué promete el bautismo? En Primera de Pedro 3:21 está la respuesta también. ¿Qué promete? Promete una buena conciencia hacia Dios. ¿Sí? Una buena conciencia hacia Dios. Es importante que lo lean. ¿Por qué? Porque dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Amén. Es importante que leamos para que podamos entenderlo, perdón. Dice,
Pedro enseña que no es la limpieza del cuerpo la que nos salva. En otras palabras, no es cierto ni el acto del bautismo, no el agua del bautismo. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Una vez más, las Escrituras nos enseñan que somos salvos por lo que Él hizo, morir y resucitar. Y no por lo que hacemos, bautismo en agua. Pedro añade que el bautismo es la promesa de una buena conciencia. Amén. Esto es lo que Pedro señala. ¿Por qué? Porque el bautismo es un paso de obediencia, es un paso de fe. ¿Sí? Es la simbolización de morir al pecado y nacer de nuevo en Cristo como nueva criatura. Todas estas ilustraciones muestran cómo se deja la vida vieja y cómo emerge la vida nueva. En el bautismo demostramos públicamente lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. También mostramos que nos hemos identificado con ello. Obedecemos el mandato de Jesús de ser bautizados y además nos identificamos con el poder de la cruz y la resurrección para librarnos completamente del poder y la autoridad de una vida de pecado. Es importante el bautismo, es importante. Aunque nos especifica aquí Pedro que el bautismo realmente no es el que te salva. La promesa del bautismo es la aspiración a una conciencia limpia hacia Dios, hacia Jesús. Pero el paso de obediencia, el recibir a Cristo, el morir al pecado y nacer de nuevo, es la simbolización del bautismo realmente. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos dando un paso de fe y estamos obedeciendo un mandato que nos dio Jesús. Amén. Entonces es importante el bautismo, es muy importante y es necesario, porque sin el bautismo no hay perdón. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo el mandato de Dios. A pesar de que el bautismo no te está realmente salvando, es un paso necesario para la salvación y sin él no hay salvación. Amén. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido tú en estos días con estos estudios, con la palabra del Señor? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Tú te has bautizado? ¿Sí? Si te has bautizado, gloria a Dios. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas firme en el camino de la palabra de Dios. Y está prohibido rendirse. Hay que seguir adelante, no mirar atrás. Pero si no te has bautizado, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Dice la palabra del Señor que Él no va a avisar, que va a llegar. ¿Sí? Y nos va a tomar por sorpresa. Entonces hay que prepararnos haciendo buenas obras, arrepintiéndonos, ¿sí? Llevando los mandamientos. Y este es uno de ellos, que nos bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Espero que este estudio te sirva, que sea de bendición para ti y para tu familia. Una disculpa porque está pegando el sol y no me alcanzo a ver muy bien, pero lo importante es el mensaje. Es el mensaje. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para hacerlo? Entonces, te pido que compartas el video también y que sea de bendición para ti y para otras familias. Mi nombre es Fernando Mendoza y te deseo que tengas una buena tarde llena de bendiciones y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto en otro video. Bendiciones.